Por escrito. Por escrito. Eleva tus sentidos. Estamos en un programa más de Por Escrito y el día de hoy me acompaña. ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos en este afán de atrapar lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla, los saluda y los invita a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram, Revista Por Escrito, en Facebook Por Escrito MX, en X, @Por Escrito _. Tenemos canal de TikTok en Revista Por Escrito. También pueden seguir las transmisiones, vernos a través del canal de YouTube o seguirnos a través de Spotify en Por Escrito, en Por Escrito también. Recuerden que todos los miércoles en punto de las 9 de la noche, una nueva emisión a través de Código Libre. Saludos a la Universidad de Anáhuac y la Universidad del Claustro de Sor Juana. Ceci, pretextazo el día de hoy. El día de hoy estoy así como que muy nostálgica porque nos vamos a ir súper lejos y a una belleza que tal vez sea muy desconocida desde la visión eurocéntrica. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. ¿A dónde nos vamos de viaje, Ceci? Pues bueno, nos vamos a una de las regiones más grandes del mundo, nos vamos al mundo árabe y vamos a hablar de la literatura árabe, de la cual se conoce muy poquito y que tiene una gran producción, no solamente en términos de cantidad, sino en términos de profundidad, de ritmo, de belleza. Hoy vamos a hablar de la literatura árabe. Creo que podríamos comenzar por qué es importante y por qué es incluso importante para Occidente el pensamiento árabe. Voy a hablar ahorita de pensamiento y no solo de literatura. Para nosotros en Occidente comienza todo con los griegos y los romanos y particularmente en la filosofía Aristóteles es un personaje que no lo tendríamos el día de hoy de no ser por los árabes. Hay unos filósofos árabes Avicena, Averroes, que van a rescatar a Aristóteles, y Aristóteles era el gran profesor, un profesor que sabía de muchas cosas y que anotaba todo lo que pues conocía. No había ciencia quizá como la conocemos hoy, pero es gracias a estos pensadores, a estos literatos árabes que incluso rescataron parte de lo muy positivo que había en Occidente. Ahí comienza la importancia de estudiar a estos personajes que, como bien menciona Ceci, no son muy conocidos en Occidente. Y es que creo que hablar del pensamiento árabe es una buena manera de aproximarnos a la belleza del mundo árabe. Creo que en la actualidad, y gracias a muchos grupos extremistas y a la mala publicidad que han tenido, todas estas naciones, todos estos pensamientos que se han comprometido a veces pues con organizaciones también criminales, etcétera, hemos pensado que eso es el mundo árabe y no, afortunadamente eso no es. El mundo árabe tiene que ver mucho y sí está muy intrincado con esta parte del mundo islámico en donde efectivamente hay una relación muy cercana entre lo que es el Islam y lo que es pues la producción literaria del mundo árabe. Creo que conocer qué es lo que dice el Corán, qué es lo que dice la poesía árabe, que además está escrita para ser cantada y para ser cantada en un laúd, y además experimentar cómo se escucha, qué se siente, porque para ellos el árabe es una lengua sagrada. ¿Qué se siente escuchar a estos poetas estar cantando sus poemas? Es una sensación maravillosa y creo que, bueno, empezamos sí con este tiempo en el que tenemos colecciones de poemas que están colgadas en el Kaaba de la Meca. Así de importante es, y que están compuestas pues especialmente por poetas beduinos
que después van a estarse relacionando con las suras del Corán. Entonces, creo que Juan Carlos está atinado al decir que tenemos que aproximarnos al mundo árabe a través del pensamiento árabe, que no se crean que es tan diferente a la percepción de belleza, de bondad, de corrección, de ética, de moral que tenemos en el mundo occidental. Aunque guardan su propia sabiduría, como Sin ya duda. iremos viendo. Creo que también es importante no mezclar, que a veces pensamos, y nos equivocamos al pensar así, que el mundo árabe es Islam. A ver, sí, buena parte del mundo árabe es Islam, pero hay mundo árabe occidentalizado, hay mundo árabe que no es Islam, y hay Islam más allá del mundo árabe. Eso también es verdad. Creo que también es importante identificar que la región árabe es una región que comienza en Medio Oriente, desde la Persia antigua, actualmente Irán, y todo Oriente Medio, y se va a extender, también hay que decirlo, el mundo árabe se extiende por todo el norte de África, llegó a España, incluso a regiones de Francia, aunque después serán expulsados, y en ese sentido también mucho de lo árabe nos llega a Occidente. Lo increíble es que después de todo lo que ha pasado, con todas las idas y venidas de los árabes, seguimos sabiendo muy poco de ellos. Poquísimo, a pesar de que sus influencias pues nos llegan, la arquitectura, todas estas ventanas ojivales, estos jardines maravillosos, estas fuentes que son más bien como espejos de agua, y hay mucha influencia también del mundo árabe en poetas y en narradores occidentales. Pienso, por ejemplo, Washington Irving, que tiene una gran influencia de todo lo que se vivió en la península ibérica. Sin embargo, creo que esa es una manifestación como más próxima, y la verdadera belleza se encuentra en todo, o sea, desde antiguo, estamos hablando desde del siglo VI después de Cristo, toda la producción que ha habido, y además la belleza, la perfección, la armonía que tienen todos ellos, y cómo el rigor de esta producción literaria pues se ha quedado muy guardado. De hecho, la Universidad de Stanford y la Universidad de Harvard, en este afán de entender al mundo árabe y de quitarle el estigma que no debe de tener, tienen cátedras especializadas en el mundo árabe. Que también es importante mencionarlo, y ya hablaremos de eso en conversaciones, no deja de ser una literatura muy masculina, sí, precisamente por, primero por estilo de vida, y después porque en efecto el Islam como religión para muchos de ellos también impide o no permite que las mujeres puedan desarrollar pluma. Sin embargo, ya en estos días, en estos tiempos, empieza a despuntar literatura árabe femenina, y creo que también valdrá la pena repasar eso. Y además hablar de la literatura contemporánea, porque lo cierto es que todo lo que se relaciona con el mundo árabe, con el mundo islámico, también ha tenido mucha producción que ha sido censurada. Yo creo que uno de los graves problemas que tenemos en este momento en la literatura contemporánea, que está influenciada por el mundo árabe y por el Islam, es esta censura que han tenido. Y pienso en Salman Rushdie, que tomó personajes del mundo islámico para hacer los personajes en novelas. La más controvertida, por supuesto, son los versos satánicos, y bueno, en todo lo que ha devenido, devino en una sentencia de muerte, en una fatua por parte del Ayatollah Khomeini, y después, el año pasado, en un atentado a cuchillo que le hicieron al hombre por haber escrito hace casi 30 años, más de 30 años, una obra literaria. Pero no solamente él es, digamos, el más famoso. Pienso, por ejemplo, en Naguib Mahfouz, que es Premio Nobel de Literatura de Egipto, y este hombre, que era un hombre verdaderamente
pacífico, que amaba sus libros. Él era un poeta y un día estando en el Cairo se iba a reunir con sus amigos para tomar café. También sufre un atentado porque su obra fue censurada. Hermanos, vamos a ponernos nuestras túnicas porque vamos a viajar por el desierto en una geografía un poquito más abstracta para conocer mejor el mundo árabe. Vamos a la siguiente sección. La Biblioteca Redonda. Bienvenidos a esta gustada sección de la Biblioteca Redonda, que también es circular. Y hoy quisiera hablar sobre una de las obras más conocidas de la literatura árabe y las controversias que hay alrededor de ella. Y por supuesto que me estoy refiriendo a Las Mil y Una Noches. Estos cuentos son probablemente los más conocidos de la literatura árabe a nivel mundial, pero paradójicamente no se consideran tradicionalmente las joyas literarias del mundo árabe. Para entender esta paradoja, es necesario profundizar tanto en el tema de la naturaleza de la obra como en el contexto cultural y literario en el que se originó. La estructura de Las Mil y Una Noches que también es conocida como, a ver si lo puedo decir bien en árabe, Alf Laila Wai Laila, es una colección de cuentos que no tiene ni un único autor ni una versión definitiva. Se trata entonces de un concepto de narraciones que vienen de la tradición oral y que fueron recopiladas y seguramente también transformada a lo largo de los siglos, no solamente por autores del mundo árabe, sino por autores del mundo europeo. El núcleo original de las historias proviene evidentemente de las tradiciones persas, de las tradiciones árabes, pero también tienen ahí una influencia india y con el tiempo se añadieron elementos de otras culturas debido a la expansión del Islam y de la influencia que el Islam tuvo en diversas regiones. La historia marco que estructura la famosísima obra es la narración de Sherezada, esta mujer que le cuenta historias al rey Shahriar para evitar su ejecución. Este recurso narrativo para contar historias dentro de otras historias ha sido ampliamente admirado porque está retratando a una mujer muy joven, muy ingeniosa, pero también está reflejando una naturaleza fragmentada y acumulativa de la obra. El éxito internacional indudable de Las Mil y Una Noches o Arab Nights es en gran parte por un fenómeno occidental. En el siglo XVIII, el orientalista francés Antoine Galland realizó la primera traducción al francés, añadiendo algunos relatos que no estaban en las versiones árabes originales, como por ejemplo le puso por ahí también la historia de Aladino y la lámpara maravillosa. Esta traducción influyó profundamente en el imaginario europeo sobre la concepción del Oriente y estableció la obra como una referencia exótica y mágica de la cultura árabe. Claro que hubo muchos otros autores y artistas europeos que estuvieron muy comprometidos con la literatura fuera de Europa. Especialmente Goethe gracias a él conocemos mucha de la literatura china y japonesa, pero también de la literatura árabe. Voltaire, por ejemplo, que fue un gran fanático de la literatura árabe, y Edgar Allan Poe, que verdaderamente admiraba a los poetas y que quedaron fascinados también con los relatos de La Mil y Una Noche. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Readaptaron estas versiones y las forjaron y las como insertaron en la literatura mundial, y lo que se buscó o lo que se consiguió casi sin querer fue que Las Mil y Una Noches sirvieran como un puente entre Occidente y Oriente. Sin embargo, esta popularización en Occidente contribuyó a distorsionar la percepción de la obra en su contexto cultural original. ¿Por qué? Porque pasó de ser vista en gran medida como un ejemplo exótico, como lo raro que sucede en el otro lugar, y es apreciada pues
más bien no por la calidad literaria, sino por esa puerta que nos dejó ver hacia el oriente. Conversaciones. Hemos llegado a las conversaciones. Ceci, ¿cómo te gustaría comenzar? Yo creo que con un libro que a ti te gusta mucho, que es el de Las Mil y Una Noches. A ver, Las Mil y Una Noches o Arabian Nights, que es como se le conoce pues en el mundo occidental, es una colección de cuentos, pero además es la imagen de una pues niña, una jovencita que narra para preservar la vida. Ya Juan Carlos nos platicará porque él está muy comprometido en leer los cuentos de Las Mil y Una Noches, pero lo más curioso es que al mundo árabe le llama mucho la atención cómo es este libro, el que es de los más famosos de la producción árabe, siendo que es de los que tienen la menor calidad literaria. Y eso ellos dicen, pero ¿cómo puede ser posible que este libro sea tan famoso si tenemos poesía mucho más profunda, mucho más rítmica, mejores historias, etcétera? Pero ¿por qué será tan famoso, Juan Carlos? Es el que llegó a Occidente. Es quizá así de simple, es lo que se ubicó en su tiempo y lo que se tradujo a idiomas occidentales. Yo no sé si sea lo que menor calidad literaria tenga. Lo que sí creo es que no deja de ser una compilación de cuentos que originalmente... A ver, lo primero que hay que aclarar es que Las Mil Noches y Una Noche no son 1001 cuentos. Es una manera de decir que son infinidad de cuentos, porque Sharazada, para salvar la vida, tenía o ideó el plan de contarle una historia nueva cada noche a su marido, que había decapitado a las anteriores, porque como ya lo habían engañado anteriormente, decía que todas las mujeres lo engañaban y entonces iba a casar con todas en el día y en la noche se las iba a echar. Y Sharazada encontró la manera de endulzarle el oído y quedarse para siempre con él. 1000 noches y una noches es el equivalente oriental o en árabe de lo que nosotros decimos 70 veces 7. Esa sería un poco la analogía. Se traduce, es fascinante porque es muy distinto. Los personajes que hay en Las Mil Noches y Una Noches, al menos en la parte original, que serán las primeros, pues aproximadamente 100 noches, hay genios, es muy exótico la cantidad de comida, la cantidad de mujeres, cómo se expresan de las riquezas que tienen los personajes, los tesoros que descubren, la belleza femenina. Y esto fascina a un occidente que no estaba acostumbrado a ello. Y después se le van a ir añadiendo, es una obra finalmente tardía, una compilación que al final serán unos entre 300 y 400 relatos. Sí estoy comprometido con ellos. Aquí los que nos están viendo en pantalla pueden ver un libro. Yo voy en la página 542 de que es el primer volumen que tiene 1536. Falta el otro volumen que tendrá otro tanto. ¿Y ya te enamoraste son como de 300 ella? Relatos. Sí. Sí. Sí vale la pena. La verdad es que es muy exótico, es muy extravagante. Y perdón, ya nada más para concluir, le fueron añadiendo, no solo van a ser los cuentos árabes, sino que se le van a añadir cuentos hasta de la India, hasta de China. Los famosos Alí Baba y los 40 ladrones, Sinbad el marino y Aladín son relatos que están dentro de Las Mil Noches y Una Noche. Pero todos estos relatos que nosotros conocemos más de título que de haberlos leído son adiciones posteriores porque se fue haciendo grande el ejemplar. Y claro, lo que no es que sea mala literatura o literatura de mala calidad, sino que a la hora, o sea, el mundo árabe dice, a ver, existe poesía preislámica que es muy hermosa, que además tiene la cualidad de haber sido hermanada con notas musicales.
Y en este caso estamos hablando, por ejemplo, del Mulacat, que es una de las manifestaciones más antiguas que existen y que conocemos muy poquito. Y conocemos muy poquito y será el antecedente de lo que vendrán a ser las suras del Corán. ¿Qué son las suras? Son los capítulos en los que está dividido el Corán. El Corán, para ser sagrado, tiene que ser árabe. Si estamos leyendo una traducción, ya no estamos leyendo la palabra de Dios. Hemos hablado muchas veces que traductor es un traidor y verdaderamente las traducciones, se han hecho múltiples traducciones del Corán al español, al inglés, al francés, al italiano, etcétera, tratando de que la gente entienda lo que es el mundo islámico. Son versos, las suras, hay suras muy cortitas, hay suras muy largas, pero están versadas y están así como la Biblia de los cristianos, también están en versículos y están planteados para ser recitados de manera cantada. Entonces, esta dificultad, esta precisión que tuvo que tener el poeta, claro, le fue dictada por el ángel Gabriel, y ya yo les he dicho toda la vida que así que chiste tiene, ¿verdad? Pero bueno, toda esta precisión de la que estoy hablando es de lo que poco se conoce, y se conoce más bien la prosa, pero hay una cantidad muy, muy extensa de prosa que toca todos tipos de temas épicos, temas didácticos, temas románticos, en fin. Creo que esto no es en detrimento de las 1000 noches y una noche, sino más bien como un panegírico de lo que no conocemos de la producción árabe. Es Borges el que decía que había que decirle las 1000 noches y una noche. Y hablando de los dictados de Dios, dice Ceci que a los poetas les susurra Dios. Y quiero hablar de poesía persa. Aunque podemos empezar a hablar quizá de literatura árabe porque es lo que conocemos en Occidente un poquito antes del surgimiento del Islam, que será hacia el año 700 después de Cristo, sí me gustaría hablar de esa poesía que se daba en estas regiones más o menos entre el año 900 y el 1200, es decir, más o menos Edad Media. Voy a hablar de algunos autores, quizá les suenen. Hay uno que en México, o bueno, en español fue más conocido. A ver, voy un poco por fechas. Rudaki o Rudaki, entre 1914 y entre 914 y 943 es el padre de la poesía persa. Se le retrata a él como a Homero, como si fuera un ciego. Tenemos a Firdusi o Firdusi, 935-1020, escribió Shahnameh, el libro de los reyes, que es un poema de 60.000 místicos con 2.600 años de historia, que habla de los orígenes de Persia hasta la conquista de los árabes. Omar Khayyam u Omar Khayyam, 1048-1131, este es el que les decía que fue más conocido en español porque tiene un poema o un conjunto de poemas que se llama el Rubaiyat. Y el Rubaiyat son poesía, no voy a decir erótica, pero sí sensualona, donde se canta al vino, donde se canta a los placeres de la vida. De hecho, mucho de lo que hay árabe es así, el presente aquí y ahora. Y esto sorprende a los occidentales porque los occidentales nos habíamos quedado con las ideas platónicas, cristianizadas, que había que cuidar más el espíritu, que era importante sufrir las penalidades de la vida para ganarse el cielo, y este tipo de ideas contrastaban con unos árabes que decían lo que hay que hacer es disfrutar de la vida tal cual es. Le cedo la palabra a Ceci y luego continúo con poetas persas. A mí me gustaría hacer así como un gran brinco. Yo creo que vamos a ir jugando entre el tiempo. Hablaba Juan Carlos de algo que a mí me parece sumamente importante y son las voces femeninas. ¿Qué pasa en el mundo árabe? En el mundo árabe las mujeres tienen que velarse o tienen que cubrirse totalmente. Y la verdad es que hay un gran problema para poder evaluar lo que es la identidad en el mundo árabe. Ya Orhan Pamuk
en su novela Nieve, hablaba de, por ejemplo, en Turquía, lo que ellos quieren es ser como esta parte de este mundo, pero ya más occidentalizada. Entonces querían que las mujeres se quitaran el velo, y para una mujer que ha sido educada en esta tradición, quitarse el velo sería algo así como si yo me quitara la blusa y anduviera expuesta por la calle. Esto es algo que no debería de ser. Y entonces Pamuk nos hace entender, porque desde Occidente decimos que ¿por qué le tapan? Porque libérenlas, y son ellas las que no querían hacerlo. Y por otro lado está el problema de esta identidad narrativa en la novela feminista, y hay varias exponentes. Una de ellas es, y no sé si estoy pronunciando adecuadamente, Asma Mukbil Awad Al-Amadi, en donde ella nos ofrece una investigación muy minuciosa sobre las narraciones de todas las escritoras. ¿De cuál te parece que sea el país menos feminista del mundo? Híjole, pues quizá Arabia Saudí. Ella está haciendo este estudio justamente con escritoras saudíes. Nada más imagínense de lo que estamos hablando, de la dificultad, si en el mundo en general es difícil que te publiquen, y peor si eres mujer, ahora imagínense en el mundo de Arabia Saudita, ¿no? Entonces, este texto es considerado, por supuesto, como una joya de la literatura árabe. ¿Por qué? Porque la autora fue de las primeras feministas en alzar la mano y en criticar este mundo opresor en su país y también en Egipto. Esto no quiere decir que no sea importante considerar que este libro es un ensayo, pero es un ensayo literario muy bien construido, y gracias a esta crítica se ha podido observar con mayor claridad la problemática que hay pues detrás de ese velo, en donde hay mujeres que no se sienten oprimidas por traerlo, pero hay mujeres que sí. Y al final, y esto es importante, respetar lo que cada una prefiera. Imagínate. Uno puede pensar, bueno, pero es que se ha vivido en una sociedad que no le permite pensar bueno, la libertad que nosotros tanto acariciamos en Occidente, creo que es lo que tenemos que respetar más. Sin duda. Sin duda. Nada más para cerrar el tema de los poetas persas medievales, Nizami Ganjavi, siglo XII, poeta épico romántico. Saadi de Shiraz, sí, como la uva, el vino, a mí me gusta mucho el vino Shiraz, tiene dos obras, una el Bustán, que es el jardín de rosas, y el Gulistán, el jardín perfumado, un poco para hacer referencia nuevamente a esta cuestión exótica, ¿no? Hablar de los aromas, para los occidentales era muy extraño entonces. Finalmente con Hafiz, el más grande lírico persa, que decían que conocía de memoria el Corán. Imagínate. En plena Edad Media, esta es una investigación no completa, ya he hablado antes de este libro, pero es que me encanta. De verdad, además de que está hecho con editoriales más bien alternativas, eso me gusta mucho. Perla Ediciones, Princesa Fátima, Mujer Guerrera, o la épica árabe de Dat al-Imá. Es una historia fascinante, es épica, es decir, es una heroína que va a ser, pues sí, secuestrada, no raptada, solo secuestrada de la tribu a la que pertenecía, va a crecer, se va a convertir en una guerrera en su nueva tribu, y en algún momento va a tener que combatir contra su tribu original. Esto evidentemente pues es parte de la épica. Después va a tener un hijo con una persona con la que no quería, y va a luchar por la supervivencia, y luego con el hijo, y luego, como les decía, que se vuelve un poco exótico. Al final me parece que ya cuando empieza a aparecer un poco de magia, porque sí la hay, me pierde un poquito. Pero que hubiera una épica, 1, árabe, 2, medieval, 3, con una protagonista femenina, me parece extraordinario. No se lo pierdan. Princesa Fátima, princesa guerrera, épica árabe. Yo quiero hablarte ahora de una autora, Marjane Satrapi. Esta mujer revolucionó el mundo literario y el mundo de la literatura árabe, porque ella escribió una novela
que se llama Persépolis, pero ¿qué crees? Es una novela gráfica. Es maravillosa. Y luego hay otra que se llama Ciruelas, que es, digamos, como lo que sucede después, la secuela de Persépolis. Pero con Persépolis, Marjane Satrapi, ella revoluciona el mundo porque se trata de la historia de una niñita que nace en Irán, con el régimen primero del Ayatollah Khomeini y luego ya del Estado Islámico, y ella, empujada por su abuela y por su madre, se va a estudiar a Viena. Entonces es el choque cultural de una mujer que fue educada en esta tradición y de repente llega a un país que es pues totalmente europeo, con una tradición cristiana, pero que también esta tradición cristiana se ha ido dejando de lado, y cómo se vive en un país como Austria, y luego cómo vive esta mujer que ya fue occidentalizada de cierta manera cuando regresa a vivir nuevamente a Irán, a la ciudad de Teherán. Es una verdadera joya, porque a través de sus dibujos y de los diálogos de sus dibujos nos adentra en este choque cultural que tiene una chica que tiene que llegar velada a la universidad, que entra por primera vez a una de las catedrales más hermosas del mundo, que es la Catedral de Viena, y ve en el centro del altar a un crucificado y dice, ¿qué está sucediendo aquí? Es algo verdaderamente maravilloso, porque ayuda a la gente del mundo árabe a entender el mundo occidental, pero a los occidentales a entender cuál es este choque que sucede en la mente de una persona que viene pues de una tradición diferente. Muy bien, vamos a platicar ahora más de lo contemporáneo. Yo ya alcanzo a Ceci en estas alturas. A ver, no sé cómo se pronuncia el apellido, pero el nombre es Rawi y el apellido es H-A-G-E, pero como es árabe no sé cómo se pronuncia. Entonces, Hage, no sé exactamente cómo sería. A ver si en producción nos ayudan, si lo saben, que lo digan. Es ganador del premio Impact, premio que ha ganado, por ejemplo, Pamuk. Y ahora lo ganó él con esta novela que se llama El juego de De Niro. Sí, De Niro como el actor Robert De Niro. Y es que el tema de esta novela es que son dos amigos, Bassam y George, que en la infancia han estado en Beirut durante la guerra civil y ahora se ven obligados a elegir un destino, un poco quedarse en la guerrilla, uno de ellos lo va a hacer y el otro huir, y sin embargo en esta situación tiene que hacer algunas maldades, muy a la De Niro, para poderse financiar un viaje a Occidente, y este pasado que sin querer él quiere huir, pero pues no lo dejan huir, ¿no? Entonces es una novela con tintes muy cinematográficos que le permitió a Rawi Gage hacer no solo la novela, sino llegar al estrellato. Una novela, pues sí, con tintes más árabes contemporáneos. Y fíjate, mi querido Juan, que yo quisiera también hablar de una fusión que se da, porque el mundo árabe, como tú bien dijiste, tiene como se extendió hacia el norte de África. Entonces, aquí viene una fusión entre la literatura árabe y la literatura africana muy, pues muy evidente. Se fusionan, pues, estos paisajes desérticos, pero también muy próximos al Mediterráneo, en fin. Y en este caso, quiero hablar de Chimamanda Ngozi Adichie. Esta mujer que ahora ya está nacionalizada francesa, ahora vive en París, escribe, y con esto es con lo que ella se va al estrellato, una novela que se llama Americana. Ella es una mujer de raza negra, y que viene de este mundo y que se va a estudiar a Nueva York. Entonces, en Nueva York, ella como que empieza a tener este diálogo con con su compañera americana, estadounidense, y cómo una piensa y los clichés que tienen una de la otra. Esto es algo interesante, estos choques culturales.
Muy bien, yo nada más para rematar y terminar, recomendar una obra que se llama Yo maté a Sherezada. Ay, ese está interesante. Escrito por una mujer, Confesiones de una mujer árabe furiosa, que trata de desmitificar derriba el mito de una mujer árabe muda, invisible, con un libro valiente escrito por Youmana Haddad. No nos perdamos, Yo maté a Sherezada. Ese se me antojó. Está interesantísimo. Muy bien, despedimos el programa, Ceci, por favor. Seguimos atrapando escritores y lectores para nunca dejarlos ir. Y pues agradezco mucho este guión interesante de Ariadna Belén Reina y de Daniela Pardo. Pues seguimos en nuestro afán, Juan Carlos. De atrapar lectores y escritores, no dejarlos ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes agradecer a Diego, a Luis y a Erandi por hacer esto posible. Que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. Un armario de libros es el más hermoso de los jardines, y un paseo por sus estantes es el más dulce y encantador de los paseos. Las 1000 noches y una noche.